Bueno, mis chinos, acá seguimos estudiando este particular material que es el cemento Portland, ¿no? Veníamos hablando de lo que son sus componentes principales, nos quedó pendiente lo que son los compuestos secundarios. Bueno, estos compuestos secundarios van a ser óxidos que vienen a colaborar en el proceso de reacción química. Bien, por eso mismo se hacía en la tabla esa de preguntas que hicimos, hablaba de eh, en su estado puro o no. Estas impurezas vienen de los óxidos. Bueno, en concreto, el proceso de hidratación de los silicatos, vamos a hablar de lo que es ese punto, también la hidratación del aluminato tricálcico ahí y del ferroaluminato tricálcico. Bien. Los procesos de hidratación de los silicatos están allá, estos dos son esas dos ecuaciones químicas. La primera vez veas aquí que se reacciona con dos moléculas de agua, obviamente que el proceso de hidratación se va a llevar a cabo con agua, con el solvente agua. Dos moléculas, ¿por qué? Porque esto de estequiometría hay un balance en la ecuación. Natural, este es un proceso obviamente químico basado en hipótesis obviamente porque se considera que la reacción es conservativa, o sea, la cantidad de masa que está de este lado de la ecuación es igual a la cantidad de masa que hay de aquel lado. Entonces, si nos ponemos a hacer desde geometría un análisis de esta expresión, se va a verificar. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá el H que aparece ahí viene de agua, entonces nosotros estamos combinando acá dos moléculas de sulfato tricálcico más 6 moléculas de agua, nos va a dar por resultado, como se logra apreciar ahí, el silicato tricálcico hidratado y 3 moléculas de ¿qué compuesto? Bueno, del hidróxido de calcio. Ese compuesto tiene su composición química bien definida, a diferencia del aluminato, a diferencia del silicato de calcio hidratado, que tiene una composición más o menos definida. ¿Qué sucede con este compuesto de hidróxido de calcio? Bueno, viene justamente de hidróxido, viene de que hay un proceso de hidrólisis. Ya voy a hacer un medidito acerca de lo que es el proceso de hidrólisis. Pero en concreto este compuesto, el hidróxido de calcio, a él me refiero, se caracteriza, ¿no?, por proveer a la pasta de cemento una alta alcalinidad. Ya vamos a definir lo que es la alcalinidad y su relación con el pH, que el pH es un valor que nos establece dentro de la escala de pH, bueno, justamente en este caso, que diferencia de las bases y de los ácidos. Diferencia entre lo que es una base y un ácido. Eso es más referido al área de la química. Pero en concreto, una alta alcalinidad, o sea, nos da un pH más o menos de 12 esto. ¿Y qué es lo que hace? Hace que la pasta de cemento sea muy baja en consideración a su resistencia a los ácidos. Por eso justamente en algunos procesos de fraguado del vertido del hormigón se los cubre para que justamente en ambientes donde hay sales volátiles no atente contra en el proceso de secado, y porque de esa forma se va a cuartear la pasta desde el vamos, que no es lo que queremos. Bien, acá a la par, a la izquierda, tenemos dos gráficas que me gustaría explicárselas, que habla de la hidratación en este caso, perdón, la gráfica de la izquierda estamos hablando de la evolución del calor en el compuesto del silicato tricálcico. Seguimos hablando de los silicatos, o sea, para ser claro, acá no vamos a hablar de lo que es el ferroaluminato. No vamos a hablar hoy. Y en la hidratación del aluminato tricálcico tampoco vamos a hablar. Pero ya próximamente lo vamos a desarrollar.
Bien, ¿qué sucede? Vamos a discretizar la evolución del proceso exotérmico del silicato tricálcico en esta gráfica. Veas aquí que inicialmente arranca con una liberación de temperatura bastante alta, ¿no? Veas aquí que en la etapa 1 justamente va a liberar de golpe calor y va a ir bajando su exudación, diría. En la etapa 2, ya prácticamente llegando a la hora, veas aquí que en la hora ya se estabiliza prácticamente el silicato tricálcico en relación a su liberación de calor. Para luego elevarse en la etapa 3, empieza a levantar temperatura. ¿Y esto por qué? Bueno, en la etapa 3 justamente se produce la hidratación del silicato tricálcico. Inicialmente, la hidratación se produce por la liberación de temperatura del silicato bicálcico. Recién a las 10 horas, veas aquí que a las 10 horas se alcanza nuevamente una temperatura de exudación alta para finalmente en etapa 4 y en etapa 5 decaer prácticamente a cero. Recién a las 100 horas, veas aquí cuántos días tienen que pasarse, ¿no? 100 horas. O sea, en 4 días, recién en 4 días, libera toda la temperatura necesaria, la pasta de cemento. Y en relación a la fracción hidratada, veas aquí que esa gráfica nos muestra que la fracción hidratada en los 4 compuestos se grafican ahí, ¿no? Acá esta gráfica le vamos a poner ahora sus compuestos específicos, porque veas aquí que esta gráfica sí no nos dice nada. Sí nos están diciendo, bueno, que en el eje horizontal son los días, ¿no? Y en el eje vertical la fracción hidratada, o sea, el porcentaje del compuesto en relación al agua.